Bendecidos mis hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente, escuchando, predicando, recibiendo la palabra de Dios, que es la que nos tiene firmes, es el fundamento que Dios nos ha dado para caminar en esta vida cristiana, en esta vida en la cual aparecen muchas cosas, se presentan muchas cosas, a veces hasta negativas, pero con el poder de Dios, pues la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos saliendo victoriosos en manifestación, porque cada uno de nosotros sabemos bien que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por estar atentos a este mensaje, gracias por todas aquellas personas que me están escribiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo milagros financieros, Dios está haciendo milagros en su salud, en sus hogares, en sus trabajos, en sus empresas. Gracias a cada uno de ellos que nos envían esos grandes testimonios, poderosos testimonios, gloriosos testimonios, podemos decir, porque sabemos que Dios no cambia, Dios es fiel y Dios permanece siempre. Bueno, vamos a entrar en lo que es este jueves, el primer jueves del mes de diciembre. Ya se nos está yendo, o más bien ya se nos fue este año, y gracias a Dios porque hemos estado en victoria total, completa y absoluta. No es solamente una confesión de fe, aunque no está mal hacer esa confesión de fe, sino que también estamos viviendo, manifestando esas victorias que Dios antes de la fundación del mundo nos ha dado a través de Cristo Jesús. Estamos estudiando los jueves, interpretando correctamente las escrituras. Vamos por la lección 48 ya. Y hoy vamos a ver el sexto síntoma de vivir bajo la ley, bajo esa ley. Creo que es la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, pero permítanme leerles Juan 5:24, que siempre tenemos ese pasaje, esa cita bíblica al comienzo de toda predicación. Dice: de cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree al que me envió. Oiga bien esto: de cierto os digo. Siempre que nuestro Señor Jesucristo decía de cierto es llamando la atención a las personas. Lo que voy a decir, dice el Señor, es muy importante. Pongan atención. Y dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice al que haga o al que deja de hacer, que eso es lo que molesta a muchas personas, porque la salvación no depende de lo que hago ni lo que dejo de hacer. Dice: cree al que me envió, al Padre Celestial, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, este pasaje, con solo este verso, ahí podemos explicar y tener una serie por meses de enseñanza de las cosas tan importantes, tan simple a la vez, pero importante, porque muchas veces nosotros, como que nuestra mente no transformada, nuestro entendimiento no renovado, como que se nos hace difícil. Y muchos dicen: es que ¿por qué tan fácil? No, es que no puede ser tan fácil. Bueno, aquí dice que el que cree, el que oye la palabra de él y el que cree al que le envió, que es al Padre Celestial, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay condenación. Romanos 8:1. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué tenemos que complicar lo que Dios ha hecho? Sencillo, simple. Pero bueno, y así es muchas veces con toda la doctrina de santidad, de redención, de justificación, de fe, de poder, de todas estas. Muchas veces queremos como complicar
el asunto donde Dios lo ha hecho. Y esa es la manera de creer. Lo dijo, lo creo, actúo según lo que dice Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer? Y así, esa es una vida de fe. Vimos el repaso, vamos a hacer el repaso del jueves pasado. Hemos estudiado los síntomas de vivir bajo ley. Vimos el primero, sentir condenación. Las personas muchas veces caminan y eso obstaculiza mucho lo que es la vida de fe. Vimos el desempeño. Vimos pensar que somos deudores de Dios. Vimos no sentir el 100% seguro de estar perdonados. Como que estamos medio perdonados. Como hoy, y quiero aclarar esta palabra porque vamos a ver algo tremendo hoy. El sentir aquí es conocimiento en sí. Es conocimiento. Porque hay días que yo no me siento perdonado. Pero la palabra de Dios me dice que yo ya fui perdonado. Entonces, ¿a quién voy a creer? ¿A lo que siento o a lo que dice la palabra de Dios? Si me dice que el que oye la palabra de Dios y cree al que envió a nuestro Señor Jesucristo, dice que no hay ninguna condenación. Por tanto, está perdonado de todo pecado pasado, presente y futuro, y eso lo dice Hebreos. Vimos también que pensar que si hacemos más, Dios nos bendice más. Si más ayuno, más oro, más me congrego, más leo la Biblia, Dios me va a bendecir más. No, ya Dios te bendijo. Ya no te va a bendecir más. Ya Dios te bendijo. Lógicamente sabemos y hemos estado hablando la posición que tiene en el nuevo pacto, lo que es ayunar, lo que es orar, lo que es diezmar, lo que es ofrendar, lo que es pactar, lo que es congregarse, lo que es bueno, todas las que se llaman disciplinas espirituales. Una cosa es que haga eso porque es fruto de mi nueva naturaleza, y otra cosa que yo haga todo eso para tener una nueva naturaleza, para tener perdón de Dios. Dijimos también que pensar que seguir al Señor es renunciar de todo. Dijimos que hay que renunciar de cosas que no nos conviene, que no nos edifica. Y ahorita vamos a entrar en un tema un poquito más fuerte ahí. Esto se llama sabiduría. Caminar en sabiduría. Sí, no hago las cosas que no me convienen. No hago las cosas que no me edifican. Eso es sabiduría de Dios. Muchas cosas incorrectas que muchos creyentes practican es por falta de saber su verdadera identidad en Cristo. Como les han hablado tanto, les han enseñado tanto, les han todavía desarrollado más una conciencia de pecado, ellos creen, algunos hasta dicen, soy un pecador salvado por gracia. No. Tú ya no eres pecador. Eres salvo, eres un hijo de Dios. Eres lavado por la sangre del Cordero. Pero vamos a entrar en un tema que, por favor, le ponga atención. Lo revise, lo vuelva a revisar, lo vuelva a escuchar. Porque muchas personas salen diciendo, es que el pastor Arnoldo dijo tal cosa, y yo no he dicho eso. Yo no he enseñado eso. Ejemplo, como algunos dicen, es que el pastor Arnoldo ahora en Gracias dice que no hay que orar. No, yo no he dicho eso. Yo soy un hombre que me considero de oración y oro. Pero sé la posición que hay en la oración. Y sé que estoy haciendo en la oración, que ya no es como la del antiguo pacto. Ya no es aquella oración que toman como patrón y modelo y bosquejo, dicen algunos, de Mateo 6:9. No. Esa oración es en el antiguo pacto y era sí, la enseñó Jesucristo, pero para la
al pueblo de Israel, no para la iglesia, no para los gentiles. Por eso siempre repito y repito, hay que aprender a conocer los pactos para poder interpretar correctamente las escrituras. En 1 Corintios capítulo 6, recuérdese que Pablo decía y enseñaba meses atrás, y un día de estos también, que Pablo fue y enseñó la palabra a esta iglesia e incluso lo echaron de la iglesia. Y al echarlo de la iglesia hubo un conflicto tremendo, un desorden tremendo, de tal manera que vuelven a llamar a Pablo para que les ayude. Eso le pasa a muchas personas cuando oyen, no voy a decir una revelación porque la revelación está en la palabra, es lo que se va manifestando en nuestra vida, el conocimiento. Pero muchas personas oyen de gracia y entonces lo que hace es que se van al extremo. Otros oyen de fe, se van al extremo. Otros oyen sanidad, se van al extremo. Otros oyen santidad y se van al extremo, no sabiendo manejar la palabra de Dios. Entonces, esta gente ya pensaba, esta iglesia ya pensaba de que ellos podían caminar sin necesidad de Pablo, y lo hicieron sacado, fue echado lo que le hicieron a Pablo. Y cuando Pablo dejó de enseñarles la palabra correctamente, me imagino que ellos empezaron a enseñar lo que ellos pensaban, lo que ellos estaban entendiendo apenas la palabra de Dios, y se les armó un desorden. Eso no es negativismo hablar. Esos son los extremos. Eso no es de que eso no es gracia. No. Hubo un desorden. Vamos a ver el desorden por falta de mayor conocimiento. La palabra de Dios en Oseas 4:6 dice que el pueblo de Israel fue destruido por falta, les faltó un conocimiento para caminar, les faltó ese conocimiento, y así les pasa a muchas personas. Claro, con el conocimiento que tienen van caminando al momento, pero llega una distancia en la cual ya necesita un conocimiento mayor para avanzar en lo que desea avanzar en su vida. En 1 Corintios capítulo 6, usted puede verlo en el capítulo 1, donde empieza a hablarles, ya Pablo empieza a hablarles acerca de su identidad que tienen en Cristo Jesús, ya empieza a hablar, empieza a ordenar, no con la idea, no como nosotros pensamos que se debe ordenar. Recuérdese que cuando Dios se encontró, allá en Génesis capítulo 1, versos 2 y 3, se encontró a la tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Sucedió algo. El Señor empezó a hablar la palabra de Dios. No empezó a reprender demonios, diablos. No, empezó con la palabra a ordenar la tierra. Empezó a hablar la palabra, y la palabra en fe y la palabra en autoridad empezó a crear cosas. Pablo empieza a enseñarles, no atacándoles a ellos, sí hablándoles claro el asunto, pero no atacándoles, no diciéndoles que son unos pecadores, no reclamándole incluso que lo habían sacado de la iglesia como ministro. No. Empieza a hablarle de lo que son ellos en Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto. Ese es el evangelio de la gracia. En lugar de señalar, empezar a hablarles de Cristo Jesús. Y empezar a que tengan revelación. Por eso Pablo, usted verá en las oraciones que hace Pablo en las epístolas, siempre las oraciones es el conocimiento de Cristo, es el espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, y que sean los ojos
iluminados del entendimiento para que sepan lo que es la esperanza a la que Dios la ha llamado y la herencia que tiene como santos que son. En el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 2, empieza a hablarles de que están santificados. Y empieza a hablarles de lo que es caminar como santos en medio del pueblo de Dios. Note algo, una iglesia tan desordenada, que vamos a ver ahora, tan desordenada, les empieza a hablar. Le empieza a hablar de lo que son ellos en Cristo Jesús. Por eso estamos hablando del sexto, este sexto síntoma. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 12. Vamos a ir despacito. ¿No sabéis? Pregunta. Lo primero que hace Pablo aquí. Pregunta. ¿No sabéis, subrayen no sabéis, que los injustos, subrayen los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos versos que acaba de leer se toman y se golpean a los hijos de Dios de una manera y empiezan a atacarlos y a condenarlos y a condenarlos y a condenarlos y a condenarlos y a condenarlos. Veamos verso siguiente. Y esto erais algunos, subráyeme eso, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas, dice ahora el verso 12, todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos a entrar a analizar este tema, analizar este pasaje. El primer punto: no somos salvos o justos o justificados por haber dejado cosas. Eso lo estamos enseñando. Permítame, despacito. No entramos al reino de Dios por dejar cosas. Juan 3:3 y 5 y 6. Juan 3:3 y 5 y 6 dice: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no el que no dejare de hacer cosas, no, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versos 5 y 6. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pablo en 1 Corintios dice que sangre y carne no entran en el reino de Dios. Allá teniéndolo ahí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Lógicamente que para entender este pasaje, tienen que ir a buscar a alguna persona que tenga los mensajes que di el año pasado, lo que es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que nace de nuevo, el alma no. El alma es, cuando habla es salvar el alma, en las epístolas está hablando de renovar, de transformar el alma por medio de la renovación del entendimiento, Romanos 12:2. Entonces dice que el que nace de nuevo es el espíritu. Bien, dice la Biblia, porque es el verdadero yo, es el verdadero usted. Usted es espíritu, nace de nuevo. Después viene a través de la palabra renovando nuestro entendimiento para ser transformada en nuestra alma. Alma, mente, emociones y voluntad. Y luego la carne, que es el cuerpo y que es templo del Espíritu Santo. Creo que ahí vamos entrando. Segundo punto, Pablo dice, ¿no sabéis? Significa que esta iglesia no tenía conocimiento revelado de lo que era ser un justo y vivir por la justicia de Dios. ¿Cómo lo sabe usted? Porque lo dice en el verso, el primer verso. ¿No sabéis que los injustos, ¿quiénes son los que no heredan el reino de Dios? Los injustos. Pregunta, me estoy adelantando. Pregunta, ¿quién es un justo? ¿Quién es la justicia de Dios? Yo sé que es Cristo, pero ¿quién fue hecho la justicia de Dios? Usted y yo, dice 2 Corintios 5:21. Por lo tanto, Pablo está enseñando aquí y le está diciendo, muchachos, muchachas, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Pues sí, los que no han nacido de nuevo no heredan el reino de Dios. Ustedes han heredado el reino de Dios. A ver, ahorita entramos ahí. Segundo punto, dije que Pablo dice, no sabéis. Había ignorancia ahí. La iglesia de hoy necesita saber acerca de la justicia de Dios. Y confío en Dios. En las series que voy a dar, hablar acerca de lo que es la justicia de Dios, porque dije un día estos que hay cristianos que hablan de la justicia de Dios, no se sabe cómo es que se obtiene la justicia de Dios, no saben caminar en lo que es la justicia de Dios y no saben qué es la justicia de Dios. Por eso es que 2 Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Cristo Jesús no conoció, nunca pecó, pero fue hecho pecado. Para propósito, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, el que no pecó fue hecho pecado. Y los que pecamos fuimos hechos justificados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo Jesús. No por lo que hacemos, ni porque lo que dejamos de hacer. Momento. Yo sé que algunos están diciendo, pero es que hay que dejar esto. Espérese para terminar. Yo sé que esto pone a calentar los ánimos de las personas. No solamente saber que son justos, sino cómo obtuvieron esa justicia y cómo vivir en esa justicia. En Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Romanos 3:24. Tú y yo somos justificados no por buena gente, ni porque hemos hecho muy buenas obras. Que ese es el error de muchas personas. Creen que haciendo buenas obras van a entrar al reino de los cielos. No, no es haciendo buenas obras. Pastor, ¿y no hay que hacer buenas obras? Ve, eso yo no he dicho que no haya que hacer. Estoy diciendo que por medio de las buenas obras no se entra al reino de los cielos. Se entra al reino de los cielos naciendo de nuevo, dice Juan 3. Y aquí dice que fue gratuitamente que fui justificado. Por su gracia, mediante la redención. Sí, el único que compró mi salvación, mi justificación, fue Cristo Jesús con su sangre preciosa. No es ninguna acción de la carne, ni ninguna disciplina espiritual. Jamás, nunca puedo poner al mismo nivel una disciplina espiritual como ayuno, oración, congregarse, leer la Biblia, a lo que es el valor de la sangre de Cristo. Y menos pensar que una obra de la carne, no del espíritu, de la carne, aunque la carne no es esto, la piel, pero bueno, de la carne, tiene mayor poder y valor que la sangre de Cristo. Porque redención es comprado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la compra que es en Cristo Jesús. Un regalo. Gratuitamente. Tú y yo somos salvos. Somos justificados, somos santos, simplemente por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. Gratuitamente no hicimos ni pagamos el precio, ni debemos de pagar un precio para ser salvos, ni para mantener la salvación. Tercer punto. Pablo habla de las obras de un injusto. Injusto, uno que no es salvo. Y lógicamente una persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Jesucristo como el Señor. Dice que Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino que es Jesucristo. Es el único mediador que hay. Es el único salvador. Es el único que me salva. Ni yo mismo me pude salvar. Él fue el que me salvó. Por tanto, entonces dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no son salvos? Estoy parafraseando ahora ese verso. ¿No heredan el reino de Dios? Y da la lista, que no es una lista tan completa, de lo que hace la naturaleza de los injustos. A ver, vamos. Vamos a leerlo otra vez, permítame devolverme. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, no los que fornican. Está hablando de naturaleza. Y tú y yo no tenemos la naturaleza de pecado, tenemos la naturaleza de Dios. Por eso dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Maldiciente qué es? Maldecir o decir mal. Imagínense cuántos cristianos en este momento han maldecido por el tiempo que han pasado de la pandemia. ¿Cómo pasó? Ni los estafadores, está hablando no del que estafa, sino está hablando de los estafadores, la naturaleza, heredarán el reino de Dios. Volvamos a qué dije, el tercer punto. A ver. Y entonces habla, esta lista
aunque no es completa porque hay más a hablar de eso, porque está la mentira, la idolatría, también está las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, envidias. Sí, porque a veces atacamos a algunos pecados que religiosamente le hemos puesto que es más grande que otros. Pues quiero decirte algo. En la lista que Dios pone, en la lista que Pablo pone, tanto aquí en 1 Corintios 6 como en Gálatas 5:19, todas están en el mismo nivel. Tanto es un adulterio como una mentira, un pleito, contiendas, iras, enojos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se les ha puesto niveles a las acciones llamadas pecados, porque la Biblia les llama obras de la carne, pero para que se entienda, pecados, en la cual muchas veces se les señala y señala, y con todo el respeto que se merecen, muchos predicadores señalan esos pecados que supuestamente son grandes, pero ellos practican, ellos cometen otros. Son iracundos. Tienen contiendas, tienen celos, tienen pleitos, tienen enemistades. Y no voy a seguir ahí. Porque aquí Pablo está hablando de los injustos, lo que sucede en medio por la naturaleza. Recuérdese que no se es pecador porque hizo algo, sino porque la naturaleza del pecado se manifestó y empezó a hacer el pecado. Por falta de conocimiento revelado de la justicia, hay muchos justos haciendo obras injustas. Eso sí, hay muchos hijos de Dios haciendo obras de la carne, haciendo obras de las que hace la naturaleza injusta, de los injustos, de los que no son justos. Sí la hacen por falta de conocimiento, porque les han dicho que son borrachos. Esa naturaleza ya no la tiene. Que son adúlteros, esa naturaleza no la tiene. Pastor, pero ha caído, pero no tiene esa naturaleza. Si vemos, Pablo nos enseña que Cristo nos liberó del poder del pecado. Había un poder en nosotros. Por eso un cristiano que diga, es que no puedo dejar esto, o no puedo, lo siento mucho. Tienes poder, tienes autoridad. Y la naturaleza vieja murió. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esa naturaleza, con sus cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero quiero decirte algo, los hijos de Dios, todos, es como un niño, nacemos de nuevo. Y tenemos que ir de camino aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y convenciendo esta alma de quiénes somos en Cristo Jesús. Porque algunos tienen la idea incorrecta, han sido programados, o todos nosotros hemos sido programados con todo lo que es lo injusto en este sistema caído, mental. Y entonces se practica, se camina ahí. Pero no es hijo de Dios, es un hijo de Dios, nacido de nuevo, pero actuando como un injusto. Espero haberme explicado un poquito en esto. Este tipo de justos debe de despertar su conciencia. ¿Y cómo se hace? A través de este tipo de enseñanzas de quién es, qué tiene, qué puede hacer en Cristo Jesús. No es atacándolos, no es menos condenándolos, menos juzgándolos, menos señalándolos. Entonces, yo sé, vuelvo a pedir disculpas porque hay personas nuevas que nunca han oído esto. Yo sé iglesias que a fulano de tal, como cometió una falta, lo ponen al final. Algunos porque se divorció,
de último. Esa no es la iglesia. Dios no me mandó a eso. Y usted sí hace y usted no hace. Se va a participar de la cena del Señor y entonces como se sabe de que, y eso sucede y sucede hoy, como se sabe que cometió una falta, entonces llega aquella persona y el diácono, el anciano, lo sugiere, no sé, llega y le dice, usted no puede tomar la cena del Señor. O se dice del púlpito, si usted se toma esa copa y come ese pan, usted se está tomando un galón de ácido muriático. Eso yo lo escuché. ¿Qué es lo que hay ahí? Pura condenación. ¿Qué es lo que están enseñando? Pura condenación. Que están bajo esa ley. Pastor, pero debemos de cambiar. Claro que sí. Pero esa no es la línea. Más adelante voy a traer otros versos. Esa no es la línea que Dios nos está enseñando. Incluso el próximo año, si con la ayuda todavía estoy acomodando y estudiando más acerca de esto. Cambiar sin esfuerzos. Sin esfuerzo. Hay tanta gente que usted los ve en la iglesia un momento a otro. Como se usa, típico. Se resbaló una cáscara de banano. No. Es que estaba reprimiendo el asunto en la carne, sosteniéndose en la carne, porque no le han enseñado todavía quién es Él en Cristo Jesús. O voy a entrar a otra parte. O puede ser que no haya entendido, no haya oído bien la enseñanza de quién es. Esta cosa no es de esfuerzo. Esta vida cristiana no es de esfuerzo. No es de que no peco. Va a pecar. Lo que se llama pecado, va a cometer una acción incorrecta, falta. Pecados, lo que significa pecado, la palabra pecado lo que significa es errar en el blanco. Justicia no es un nombramiento. No es una transformación. Justicia es una nueva criatura. Eso es justicia. Después entraré más en lo que es enseñanza de la justicia. Porque cuando entremos en los jueves, con la ayuda del Señor, el primer jueves de enero, con la ayuda del Señor, estaremos entrando a lo que es reinando en vida. Y está en Romanos capítulo 5, verso 17. Y para reinar en vida debemos de recibir, óigase muy bien, recibir la abundancia de gracia que Dios nos ha dado y recibir el don, el regalo de justicia. Tenemos que aprender a recibir. Hay creyentes que todavía no saben recibir. Pero justicia no es un nombramiento. Ay, eso es un justo. No. Justicia no es una transformación. No. Viene la transformación después de ser justo. Eso sí, es ser una nueva criatura. Vamos otra vez a devolvernos a 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Estoy diciéndolo rápido esto, pero esta es una serie para dar. Hace muchos años di esta serie. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos? Ok. No es rey, ni los fornicarios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora dice, vea lo que viene. Le está diciendo y enseñando cómo es que actúan los injustos. Dice, esto erais algunos. No dice, esto eran algunos que practicaban. No, esto erais algunos. Hablando, ustedes tenían la naturaleza injusta. Eso es lo que hacían. Pero muchachos, tienen que darse cuenta. Muchachos, tienen que darse cuenta. Como dicen algunos hermanos, chiquillos, tienen que darse cuenta. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados.
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es cuando dice, todas las cosas me son lícitas. Sí, sí, sí. Eso está al frente. ¿Que puedo hacerlas? Las puedo hacer, pero no me conviene. No me edifican. Destruyen mi vida, mi familia, todo lo demás. Pero no significa que no entraré al reino de los cielos. Porque tengo que dejar todas esas cosas para entrar. No. Note que estamos hablando de salvación y estamos hablando de transformación. Salvación es nacer de nuevo. Transformación es a través de la palabra de Dios. En el cuarto punto dice, y erráis algunos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, esto me llama mucho la atención. Esto erais algunos. Muchachos, ustedes no se han dado cuenta que esto era antes, ustedes, con la naturaleza vieja. Por eso usted ve que Pablo empieza a enseñar a esta iglesia lo que es la justificación, lo que es, ay Dios, lo que es la santidad. La santidad no se manifiesta atacando a las personas, ni mandándolas al infierno, ni diciéndole que no son hijos de Dios, porque he escuchado eso. Aquel porque tiene esta falla, ha cometido esta falta, perdón, ese no es hijo de Dios. ¿Quién te dio la autoridad de tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio para decir que esa persona no es salva o es salva? Yo enseño esto. Esto es entre usted y Dios. Pero jamás yo voy a decir que usted no es salvo porque hizo algo. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo busca perfeccionar la santidad en el creyente, demandándoles a dejar cosas para ser justificados. Estamos en ese punto de que un síntoma de vivir bajo la ley es pensar que tengo que hacer cosas, que tengo que, dejar de hacer cosas. Estamos en el punto en el cual de que para seguir al Señor, ay, toma tu cruz. Ay, después voy a traer esa enseñanza. Toma tu cruz y sígame. Ese tomar tu cruz es dejar todo para seguir al Señor. ¿Cómo tenemos que aprender lo que es la palabra de Dios? Por eso a mí, a veces me sorprendo. No debe ser así. Pero oír personas que dicen, pero es que está en la Biblia. Sí, pero porque esté en la Biblia no significa que está correctamente interpretado. Porque puede ser que lo están interpretando bajo la lupa del antiguo pacto y no según la lupa del nuevo pacto, de un Cristo resucitado. Todo aquello que el Padre nos aconseja. Ojo, no estoy diciendo todo aquello que el Padre nos obliga, no, nos aconseja. Es para el cuidado de nosotros. Muchachos, vean esas obras de la carne. Analicen. ¿Te ayuda? ¿Te trae paz? ¿O manifiestas paz ahí? ¿Te edifica? Dios lo que hace es aconsejar a través de sus ministros. Dice Hechos 20:27. Es que él solo de Pablo habla. Señores, la revelación de la gracia fue dada a Pablo, dice. Y nos enseña que es el apóstol a los gentiles. Los 12 apóstoles para los judíos.
que podemos aprender de ellos. Sí, podemos aprender, pero saberlos aplicar en el nuevo pacto. El apóstol nuestro no son los 12 apóstoles. Yo sé que ya ahí sí pego otra vez. No es los 12 apóstoles. Es Pablo, que fue enviado a los gentiles. Incluso Pablo quería por su pueblo, siendo judío, por su pueblo quería salvar, ayudar a la salvación a su pueblo, y Dios le da revelación y le dice: Pablo, tú fuiste llamado a los gentiles y vas a enseñar la gracia. 17 años de preparación de Pablo, con revelaciones acerca de Cristo, con conversaciones directamente con Cristo. Ustedes saben cómo fue que Pablo conoció a Cristo. Él se le presentó y lo tuvo que parar en raya. Pero bueno, otro día hablamos de esto. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Todo qué? Todo el consejo de Dios. Como Padre Celestial, como Padre que es, el Señor nos habla: muchacho, no haga esto, como nosotros. Ten cuidado con quien andas, mira que no te conviene, mire, es que no. Pero la decisión es de ellos. No por eso dejan de ser mis hijos. No por eso voy a cuidarlos. Dejar de cuidarlos. No por eso voy a dejar de proveerlos. Son hijos, y el que ha nacido no puede desnacer. Vamos a encontrar muchos hijos. En mi ministerio, ya ustedes saben que les he dicho, he venido del legalismo, restauración. Yo estoy en gracia. No eliminando totalmente las cosas, sino corrigiendo cosas. Porque eso es lo que pasa a algunos cuando pasan a gracia. En lugar de corregir cosas, lo que hacen es eliminarlas. Y no, tienen un fundamento espiritual, eterno. Pero eso es lo que hace el Señor: hablarnos. Habla a sus hijos. Aquí Pablo le está diciendo a esta iglesia: muchachos, no es que tienen que dejar estas cosas para ser salvos, para estar en el reino. Pero quiero decirte que tienen una nueva naturaleza. Ustedes son justos, son salvos, y a ustedes no les conviene ese asunto. Y lógicamente más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda, en el cual que se vaya eliminando todas esas cosas. Por tanto, todo lo que no nos conviene ni nos edifica, debemos de practicarlo, porque es lo injusto. Y tenemos que aprender a caminar como justos. ¿A la fuerza? No, porque hay personas que hoy ven a un familiar que recibió a Jesucristo. Hay esposas que ven a su marido que recibió a Jesucristo, y ya mañana lo quieren ver perfecto. En el espíritu está perfecto, pero ahora viene la renovación, que unos llegan a tener cambios más rápidos que otros, que unos son más entienden más rápido, que otros permiten que el espíritu fluya más rápido. Es otra cosa. Pero que es hijo, es hijo. Entonces cuando lo ven a sus hijos que ya no están están haciendo lo mismo que hacían antes. Entonces, pero usted no nació de nuevo, usted es un hijo del diablo. No. Por favor, nunca llames hijo del diablo a un hijo de Dios. Allá con el pleito, lo veremos, siempre digo lo veremos que hay tanto que hablar en Hechos capítulo 10 acerca de Pedro y Cornelio.
Dios, donde el Señor le dijo, con una visión y de todo le dijo, Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Que no estoy de acuerdo con cosas que están haciendo algunos hermanos hijos de Dios. Lógico, no estoy de acuerdo. No va conforme el carácter y la santidad de Dios. Pero que por eso digo que no es hijo de Dios, que se va a ir al infierno, que viene Jesucristo y no se va, de que si se muere, coge directamente para el infierno. No. Yo no pagué el precio por él, fue Cristo Jesús. Fue él. Por tanto, lo que me queda nada más es enseñarle, no atacando lo que está haciendo, que es lo que hacen muchas personas, no atacando lo que está haciendo, sino enseñándole quién es en Cristo. Enseñándole. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18, donde dice que los veamos en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. ¿Y qué vamos a ver? Dice que vamos a ver, que vamos siendo transformados a la imagen. ¿Qué estamos viendo? La palabra. ¿Cómo es Cristo? Y entre más voy conociendo a Cristo y entre más voy teniendo un desarrollo de conciencia o desarrollando la conciencia de quién es Cristo y Cristo en mí, que somos uno, hermano, se va a ir manifestando Cristo en nuestras vidas. Y aquellas palabritas que se soltaban, porque algunos hermanos en la iglesia no dicen unas palabrotas, pero cuando están afuera, Dios mío, y a más de uno se les sale delante mío. Y tranquilo, está en ese proceso, pero va a durar toda la vida. Allá él se dura toda la vida, pero que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Y que si le enseño, porque yo creo, lo que dice Romanos 1:17, que el Evangelio, Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pues sí, si salvó el Espíritu, si salvó esa persona que es el Espíritu, ¿usted no cree que enseñándole la palabra correctamente, enseñándoles a no vivir bajo la ley, la palabra no va a ser poderosa para transformarlo totalmente en su alma? No es que la ley es no hagas, no toques, no veas, no hagas. Agarre un niño, mire, un niño puede estar pasando por un florero, ahí donde se ponen las flores, de vidrio. El niño pasa, pero dígale, ahí de que usted me toque ese florero, mire, usted da media vuelta y ya lo está tocando y lo quebró. Porque todo lo que está bajo ley, la carne se manifiesta. Hablamos de manifestar. La carne empieza a actuar con todo lo contrario de la ley. Por eso tenemos tantos problemas en los países. Porque hemos establecido una ley que mucha gente, por naturaleza pecaminosa, e hijos de Dios que no tienen la naturaleza pecaminosa, siempre van en contra de la ley. Algunos dije, hijos de Dios. Amados hermanos, no es dejando de hacer cosas. No es dejando de hacer cosas. No es, ya encontré el título, pensar que seguir al Señor es renunciar de todo. No es renunciando. Entonces no hay que renunciar. Yo no dije eso. Yo dije que no es renunciando. Pensar que seguir al Señor es renunciar. No. Que se llega a renunciar, se renuncia. Seguir al Señor es otra cosa. Sí, yo sé que los discípulos en Hechos 11:27, que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, seguidores de Cristo. Y vamos a ser
No tanto vamos a testificar, sino que vamos a hacer testimonio de nuestra vida. Pero no es con esfuerzo, no es asustando a la gente, no quitando el mérito de lo que Cristo hizo y su sangre preciosa que limpió de todo pecado. No, no, no. Es enseñándole a la gente quiénes son ellos en Cristo Jesús. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Confío en Dios que me haya explicado, porque sé que es un tema bastante profundo y lo voy a tocar el próximo año con la ayuda del Señor, cambiando sin esfuerzo, porque vamos a permitir el fluir del Espíritu Santo, a vivir la vida. No tanto nosotros vivamos la vida de Cristo, sino que Cristo viva su vida en nosotros. Eso es glorioso y maravilloso. Amados hermanos, nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Que estos días de esta semana se manifieste la gloria de Dios, la sabiduría, la revelación en el conocimiento de Él, y que sea iluminado mayormente los ojos del entendimiento para comprender esta sabiduría. Bendecidos.